Amén. El tema de esta mañana se llama fe manifiesta lo que crees. Guárdalo en tu mente. No pienses otra cosa. Y siempre que vas a hacer algo, di fe manifiesta lo que yo creo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te doy a ti toda la gloria, toda la honra, porque tú eres solamente digno de alabanza y de adoración. Gracias porque durante este tiempo de enseñanza recibimos una información correcta, recibimos una palabra de ciencia que nos escucha a oír de ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Fe manifiesta lo que crees. Nosotros no vamos a negar lo que te voy a decir. Estamos en un mundo lleno de conflictos y aflicciones. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Amén. Pero la fe en Dios, la fe en su palabra, fe en Jesús, fe en el nombre de Jesús, fe en la sangre de Jesús, te dan victoria sobre todos los conflictos y sobre todas las aflicciones. La fe solamente viene de una manera, por el oír de Dios. Cuando nosotros oímos de Dios, tenemos la seguridad que nuestra fe está bien asegurada. Escucha, cuando nosotros escuchamos de Dios, tenemos la seguridad, le voy a agregar la certeza, le voy a agregar convicción, que nuestra fe está bien asegurada y que vamos a tener lo que creemos. Vas a obtener lo que crees. Amén. Fe es la puerta a un mundo sobrenatural. Crees en fe, lo sobrenatural se mueve a tu favor. No importa las circunstancias, tu fe agrada a Dios y Dios hace que tu fe crea. Aleluya. Vamos a ir a la palabra, Josué. Josué 10:12. ¿Cuántos de ustedes tienen una batalla, tienen una guerra, tienen problemas? Todos tenemos problemas todos los días. José se encontraba en un problema muy grave, muy grande. Y Josué estaba guerreando, estaba peleando. Y en el verso 12 dice, entonces Josué, ¿qué hizo Josué? Cuando estás en problemas, ¿con quién hablas? No, con tu comadre, con tu amiga y con tu vecino. Te agarré. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cuando estamos en un problema muy difícil, hablamos con Dios? Le voy a hablar al amigo a ver qué me puede ayudar. ¿Qué hizo Josué? Y estaba en un gran problema. Entonces, ¿con quién habló Josué? Con Jehová. Y entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, en la presencia de Israel. ¿Qué escuchó Josué de Jehová? ¿Qué escuchó? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué, háblale al sol que se detenga. Josué, háblale a la luna que se detenga. Dijo Josué, de veras, sol detente, luna no salgas. ¿Qué sucedió? Se detuvo. ¿Por qué? Porque Josué habló lo que Dios le dijo. Cuando tú hablas lo que tu comadre te dice, cuando tú hablas lo que tu amigo te dice, vas a fracasar. Pero cuando tú hablas lo que Dios te dice, mira, el lunes yo tuve una cirugía, nadie la nota, pero la tuve. ¿Por qué la tuve? Yo por años había batallado con esa situación. Yo soy un hombre de fe, yo creía. Y yo le hablaba a esa situación y yo veía que no se quitaba. Y yo venía con Dios y le decía, Dios, ¿por qué no se quita? Estoy en pecado, ¿qué hago? Háblame, ¿qué estoy haciendo?
Me estaba condenando a mí mismo por no recurrir a algo que yo necesitaba. Un día orando, le dije, Señor, yo no quiero darle la gloria a nadie más que a ti. Pero dime qué hacer. Yo sé que si tú me dices qué hacer, la gloria va a ser tuya, porque yo voy a hacer algo que tú me mandas a hacer. Dios me dijo, eso escuchaba oír de ti, tu humildad. Y me dijo, vas a ir, dile a tu esposa que haga una cita a este lugar y que te lo quiten. Amén. Mi esposa hizo la cita, fui, me dijeron, pero durante la cirugía yo miraba la gloria de Dios y yo hablaba con Dios y me decía, la próxima vez es tu decisión. ¿Confías en mí o confías en ellos? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Escuchar de Dios. Yo fui a ese lugar porque escuché de Dios. Yo no le pregunté, si yo le pregunto a mi amigo o a un pastor amigo mío, me va a dar recomendaciones, hasta van a sentir médicos. Pero yo pedí instrucciones a Dios, porque yo sé que Él no me va a fallar. Yo sé que Él me va a llevar a la dirección y al lugar correcto. Y así fue. Amén. ¿Y qué creen? Él me mostró muchas cosas y me dio victoria. Antes de que Josué le hablara al sol, a la luna, que se detuvieran, antes de eso, ¿qué hizo Josué? ¿Con quién habló? ¿Con quién vas a hablar tú de hoy en adelante? Como decimos los mexicanos, aunque tenga la soga al cuello, como dicen en sus países, ¿así? Así también. No hables con tu vecino, con tu amigo. Cuando tenga la soga al cuello, ¿con quién vas a hablar? Con Jehová. Y Él te va a dar las mejores instrucciones. Lo estamos viendo en su palabra. Amén. Antes de que Josué hablara al sol y la luna que se detuvieran, antes de esto habló con Dios. ¿La fe cómo viene? ¿Por el oír de quién? De Dios. Josué habló lo que Dios le dijo. Le habló al sol y la luna. Y sucedió exactamente como Josué habló, porque habló lo que oyó de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo hablamos lo que oímos de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos lo que oímos de Dios? Tenemos que entrenar nuestra alma hablar solamente lo que oímos de Dios, nuestro espíritu, nuestra boca, lo que oímos de Dios. Amén. Si yo, por ejemplo, verdad, ahorita dije, Saúl habla mucho, yo no lo escuché de Dios, yo lo escuché de mi mente. Porque si yo escucho de Dios, dice, Saúl es un hijo mío, trátalo bien, y porque voy a hacer grandes cosas con él. ¿Sí? Entonces yo estoy hablando lo que escucho de Dios. Pero ¿qué escuchas tú de Dios? A esa iglesia yo no voy porque hablan mucho de fe. Bueno, entonces vas a vivir una vida de fracaso si vas a una donde no te hablan de fe. Donde te hablan de pecado, de condenación y de juicio. Sí, ya te digo que va a predicar este hombre. Eso lo vemos todos los días y es una verdad. Eso lo vemos todos los días. Por eso tenemos que hablar solamente lo que la palabra dice, lo que tú escuchas de Dios. Amén. Ok, ¿cuándo fue la última vez que hablamos lo que oímos de Dios? Si tú y yo no hablamos con Dios, no voy a oír de Dios y no voy a saber cómo moverme en fe. Nuestros sentimientos, nuestras emociones no pueden hablar en fe. Cuando no hablamos con Dios, oímos de Dios, podemos llorarle a Dios, podemos orarle a Dios, podemos ayunar para Dios. Eso está bien, pero si lo hacemos sin fe, sin oír de Dios, no vamos a recibir lo que deseamos o corregir o arreglar las circunstancias por las que pasamos, porque solamente la fe lo puede hacer.
Y para hacerlo por fe, es necesario oír de quién y movernos como Dios dice. ¿Están de acuerdo? Qué bueno que están de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo en lo que la palabra de Dios dice. En el verso 13 de Josué 10 dice, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Amén. La fe que Josué obtuvo fue porque oyó de Dios. Tu fe hace lo que la fe tuya va a hacer que tú te vengues de todos tus enemigos. ¿Por cuántos años tu enemigo, la enfermedad, te había tenido enfermo? Hoy es el día de tu victoria. Hoy es el día que tú te vengues de esa enfermedad porque es un espíritu inmundo. ¿Cuánto tiempo un espíritu de pobreza y de escasez te había tenido atado? Hoy es el día de tu victoria. Hoy vas a escuchar de Dios y vas a hablarle a ese espíritu inmundo como tú escuches de Dios, y entonces va a venir la victoria a tu vida. Amén. Aleluya. La fe que obtuvo en Josué, la obtuvo porque oyó de Dios. Y Dios va a hacer que tú te vengues de todos tus enemigos, porque Dios se mueve a tu favor a través de tu fe. Amén. Tienes que saber algo bien importante. Siervo quiere decir, cuando tú te digan que si eres siervo de Dios, piénsalo dos veces. Porque un siervo de Dios hace todo en obediencia y obedece en todo a su amo. Si tú no obedeces en todo a Dios, no digas que eres siervo. Porque un siervo obedece en todo. Somos hombres y mujeres de Dios que podemos desobedecer a Dios y Él tiene misericordia. Pero un siervo obedece a Dios en todo. Te digo esto para que tengas y recibas esto. Fe es un siervo tuyo. Te lo repito de nuevo. Fe es tu sirviente. Fe es tu siervo. Cuando tú hablas en fe, pones a trabajar a los ángeles a tu favor, porque la fe trabaja para ti. La fe es un siervo tuyo. La fe es un sirviente tuyo. Hemos leído de Abraham. Abraham tenía 318 empleados. ¿Para qué quería 318 empleados Abraham? Para que le manejara sus negocios. Porque Abraham tenía ganados, producían leche, tenía que alimentarlos y tenía que vender y comprar. Abraham tenía 318 empleados donde se dedicaban a trabajar para Abraham, y Abraham solamente pasaba tiempo con Dios para recibir instrucciones de Dios. Por eso fue riquísimo, porque tenía siervos que trabajaran para él. El más fiel, Eliezer, cuando fue y le dijo a buscar a Rebeca, le dijo, oh, mi Dios ha bendecido mucho a mi amo. Amén. Aleluya. Entonces, no se te olvide que la fe trabaja para ti. La fe es un siervo para ti. Cuando la fe se mueve en la cuarta dimensión, es cuando va a trabajar para ti. Todo lo que tú ves, todo lo que tú conoces, todo lo que tú aprendes en tu intelecto, tus capacidades, tus estudios teológicos, tus doctorados, tus maestrías, están en la tercera dimensión. Puedes hacer y tener muchas cosas conforme a tus capacidades, a tus habilidades, a tus conocimientos intelectuales de la tercera dimensión, pero en la cuarta dimensión tienes que saber que la fe trabaja por ti, la fe hace las cosas por ti. Pablo, 1 Corintios 12, estamos estudiando eso los miércoles. En 1 Corintios 12 nos habla de 9 dones, no 9 frutos, 9 dones espirituales. Esos dones espirituales te fueron entregados a ti por el Espíritu Santo para que a través de esos dones espirituales tú reproduzcas la vida de Jesucristo aquí en la tierra. No lo puedes hacer con tus habilidades, no lo puedes hacer con tus conocimientos. Cuando tú vienes a Cristo, se te entregan 9 dones espirituales para que esos dones espirituales te den a ti el poder, la autoridad
de desempeñarte y representar y reproducir la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Cuando tú traes a un hombre o una mujer a los caminos del Señor, tu responsabilidad es que se sigan reproduciendo más. Los 9 dones espirituales son para reproducir la vida de Jesucristo. El primer don espiritual, palabra de ciencia, ¿sí? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿A dónde vas a estudiar para tener palabra de ciencia y de sabiduría? Vas a estudiar palabra de ciencia y sabiduría a la misma escuela que fue Abraham, a la misma escuela que fue José y Josué. A esas mismas escuelas vas a ir, a la misma escuela donde fue David, a la misma escuela donde fue Moisés, a la presencia de Dios. Ahí te da sabiduría, conocimiento, entendimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar lenguas e interpretación de lenguas. Con esos 9 dones espirituales que tú y yo comencemos a desarrollar, vamos a dejar la tercera dimensión y vamos a entrar a la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión eres intocable. En la tercera dimensión todavía te pueden tocar. Amén. Los dones nos fueron dados para que nosotros salgamos de la tercera dimensión. Esos dones están por encima de la tercera dimensión. La fe es tu siervo, la fe es tu esclavo, la fe te tiene que obedecer. Vamos a ver en Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo? Amén, tú tienes fe, la fe es como tu siervo. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo le dice, ya, deja de arar, vente a descansar? Ya hiciste mucho. No, al contrario, en cuanto termina una tarea, le dan otra. Y le dan otra. Nunca le dicen, ven, siéntate, descansa un ratito. Así es la fe. La fe es un siervo para ti. Amén. No le dice más el verso 8, no le dice más, prepárame la cena, cíñeme, sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. ¿Cuántos de nosotros seguimos peleando por finanzas? No las podemos vencer. Amén. Qué bueno que nadie. Amén. Cuando estés peleando por finanzas y no las puedas vencer, pregúntale a Dios. Escucha de Él. Muévete en la palabra de Él, así como Josué lo hizo. Josué salió de la tercera dimensión y fue a la cuarta dimensión. Le habló al sol y le habló a la luna. ¿Qué hizo el sol y qué hizo la luna? ¿Qué hicieron? Le obedecieron. Le obedecieron. Cuando tú le hablas a las situaciones en la cuarta dimensión, te van a obedecer. Finanzas, vengan a mí. Deudas, cancélense. Pero háblalo creyendo, porque si cuando lo hablas en fe estás hablando las cosas que no son como si son. Ay, es que yo ya he orado así, ya ni le creo a Dios, ya mejor no voy a la iglesia porque tengo un año creyendo. Has estado orando, hablando, pero has estado hablando sin fe. Amén. Seguimos, ok. Josué salió de la tercera dimensión y fue a la cuarta dimensión. Amén. La cuarta dimensión siempre va a ver que lo sobrenatural se manifieste. Cuando tú hablas en la cuarta dimensión, tienes que esperar la respuesta de Dios. Él le dijo al sol que se detuviera y a la luna que no saliera. ¿Qué sucedió? Amén. Si tú y yo estamos peleando con una enfermedad o con una dolencia, antes que hablar, pregúntele a Dios qué hacer. Amén. Y solo haz lo que Dios te diga. Solo haz lo que Dios te diga. Pero tenemos la tendencia, es que a mi prima le funcionó. Es que mi comadre es mi mejor amiga y voy a hablarle a ver qué me aconseja ella. ¿Estás pasando? ¿Cuántos pasan por problemas matrimoniales y les hablan a su mamá y a su primo y ellos te aconsejan de acuerdo a su experiencia? Pero nunca hablamos con Dios para que Él nos diga qué voy a hacer para solucionar esa situación en mi matrimonio. ¿Hello? Ok. Aquí sí, yo pensé que ya se habían ido. ¿Ok? ¿Cuántos estamos peleando con una enfermedad o dolencia?
Pregúntale a Dios qué hacer y solo haz lo que Él te dice. En Marcos 11:22, Jesús nos da un consejo, si podemos decir. En el verso 14 de Marcos, Jesús iba caminando, vio la higuera, volteó y le dijo a la higuera: nadie coma fruto de ti. ¿Qué sucedió? Se secó. ¿De dónde escuchó Jesús esas palabras? De Dios, su Padre. Hizo lo que su Padre le dijo. ¿Qué obtuvo Jesús? Lo que su Padre le dijo que hablara. La higuera se secó. Cuando los discípulos le preguntaron: maestro, la higuera que le hablaste, la higuera que secaste, mira, está seca. Jesús les dijo en el verso 22, ustedes pueden hacer lo mismo. Ustedes tienen la fe de Dios. Ustedes tienen la fe de Dios. Eso es lo que les dijo en Marcos 11:22. Amén. Ok, tú y yo tenemos la fe de Dios. ¿Cuántos de ustedes se están preguntando cómo la puedo usar? ¿Verdad que sí? ¿Cómo puedo usar la fe que Dios me dio? En el verso 23 de Marcos 11, Jesús te da la respuesta. Amén. ¿Cómo puedo usar la fe que Dios me dio? Jesús nos da la respuesta en el verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera, marca cualquiera, no solamente el pastor, no solamente los 5 ministerios que habla Efesios, pueden hablarle. Efesios habla pastores, profetas, apóstoles, maestros y evangelistas. No solamente ellos. Cuando Jesús dice cualquiera de ustedes que están aquí sentados en esta mañana, que le diga a la montaña, que le diga tu problema, quítate, montaña muévete, y creyeren en su corazón, ¿qué sucede? Será hecho. La pregunta aquí, ¿cuántas veces tienes que creer? ¿Cuántas veces tienes que creer? ¿Cuántas? Díganlo fuerte. ¿Y por qué oímos oraciones repitiendo lo mismo? Señor, te pido que me sanes. Señor, te pido que hagas. ¿Cuántas veces están pidiendo cuando le piden que haga? Muchas. Por eso no reciben. La Biblia dice, pide una sola vez. Cree una sola vez. ¿Cree cuántas veces? Una sola vez. Por eso tienes que venir a tomar las clases de intercesión. Para enseñarte a orar y no estés pidiendo lo mismo. Y lo vemos en iglesias y lo vemos con pastores orando lo mismo. Y lo mismo. Y no sucede. El miércoles en la reunión yo pedí descanso de no hacer nada, no predicar, no orar, no hacer nada. Estoy preparándome, les dije, quiero estos meses de un descanso porque Dios me metió a unos estudios y quiero estar enfocado en eso. A mí no me gusta hacer algo así, espontáneo, porque es desorden, no es orden de Dios. Me dijeron al último minuto, ¿puede orar al final? Le dije, no, porque a mí me gusta ser ordenado, yo no traigo preparado, yo no voy a subirme a orar y orar lo que se venga a mi mente. A mí me gusta orar la palabra. Si me das un tópico, yo me voy a agarrar versos que hablen de ese tópico y voy a hablar el tópico. Y me dijeron, sí, estamos hablando no de miembros, estamos hablando de pastores. No lo estoy criticando, pero hermano, tienes que ser entrenado. Como dice Jesús, ¿cuántas veces tienes que creer? Ok, tú me pides hoy por trabajo por tu hijo. Y si me pides mañana, ore por trabajo a mi hijo, ya no creíste. Porque sigues pidiendo lo mismo. Por eso no te viene. Cuando tú pides una vez, ¿qué tienes que hacer? Ahí dice. ¿Querer cuántas veces? ¿Y demás qué tienes que hacer? Mira bien lo que dice. Creer solamente está una vez. Hablar cuántas veces está. Cuéntalas. Cualquiera que dijere una, hablar una, quítate, échate del mar, y no dudar en el corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Ya van 2. Lo que dijere, ¿cuántas veces dice la palabra decir? 3. ¿Cuántas veces tienes que creer?
Una. ¿Cuántas veces tienes que decir? 3. ¿Qué quiere decir decir? Aquí oramos oraciones de confesión. Amén. Aquí tenemos algunas. Esas oraciones de confesión están llenas de la palabra de Dios. Para muchos se les hace repetitiva, pero a otros estás confesando lo que la palabra de Dios dice. Por eso en este lugar se ven manifestadas muchas cosas, porque confesamos la palabra, creemos una sola vez, pero confesamos. La mujer de flujo de sangre, ¿cuántas veces creyó? ¿Cuántas veces habló? Vamos a ir a Marcos. Aleluya. Amén. Vamos a ir a Marcos 5:27. Amén. La mujer de flujo de sangre, ¿cuántas veces creyó? Marcos 5:27 dice, cuando oyó hablar de Jesús. ¿De quién estás oyendo tú esta mañana? De Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Qué hizo? Tocó su manto. ¿Por qué tocó su manto? El verso 28 nos dice por qué. ¿Por qué tocó su manto? El verso 28 nos dice, porque ella decía, y en otra versión dice, porque ella continuamente decía. ¿Cuántas veces creyó? Una. ¿Cuántas veces dijo? Muchas. Porque cuando tú dices, cuando tú repites, cuando tú confiesas, dentro de ti se hace una fortaleza de fe, que cuando ella dijo, si tan solo toco, si tan solo toco, si tan solo toco, construyó una fuerza de fe, que cuando tocó el manto, ¿qué sucedió? ¿Cuántas veces creyó? ¿Cuántas veces confesó? Muchas veces. Amén. La mujer de flujo de sangre creyó una vez y después solamente confesó. Repetía, solo toco el manto, eso es una confesión. ¿Qué quiere decir confesar? No es que te vas a ir, no sé cómo se llama la cosa esa donde se van a confesar, yo ya se me olvidó. Confesionario, gracias. No vas a ir al confesionario y vas a decir, me acuso padre, me acuso padre, me acuso padre. No. Confesar es estar de acuerdo en lo que Dios dice. Confesar es hablar lo que Dios dice. Eso es confesar. Amén. Confesar es estar de acuerdo a lo que Dios dice. Solo repite, confiesa lo que Dios dice y tu fe se eleva para recibir lo que creíste. Háblale a tu montaña, dile a tu montaña que se mueva. Cree que lo que hablas se manifiesta. Romanos 4:17 está escrito, te he puesto. ¿Cuántos hijos tenía Abraham cuando Dios le dijo, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes? ¿Cuántos hijos tenía? 0, nada. Pero Dios ya veía a Sara y Abraham abrazando a Isaac y no tenía hijos. Pero Dios ya veía a Isaac en los brazos de Abraham. Porque Dios habla las cosas que no son como si son. Y tú y yo tenemos que hablar las cosas que no son como si son. Amén. Cuando tú hablas, confiesas las cosas que no son como si son, se manifiesta lo que crees. La iglesia de Jesucristo debe ser capacitada en fe para que tenga una vida de victoria. Fe debe de ser el tópico principal más importante que se enseñe en cada iglesia de Jesucristo. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas ¿en qué? En fe. En fe. La iglesia donde yo salí, no donde estoy, Living Word. La iglesia donde yo salí, nunca vi mensajes de fe. Nunca. Por eso mi fe nunca crecía. Y me tuve que ir de ahí porque mi hija tenía cáncer. Y si yo seguía ahí, lo más seguro es que mi hija se hubiera muerto. Y me fui. Le dije adiós. Elevé mi fe. Empecé a elevar mi fe a la iglesia de Living Word. Y yo dije, ok, ahora estoy listo. Dios, en 2 semanas tú sanas a mi hija de cáncer. Ok. La llevé al doctor y mi hija completamente sana de cáncer. ¿Quién lo hizo? Mi fe. Mi fe. ¿Sí? Por eso las iglesias que tienen que ser confirmadas ¿en qué?
¿En pecado? ¿En santidad? Si tú te llenas de santidad, te llenas de, perdón, si tú te llenas de fe, te llenas de santidad. Porque fe es Dios y Dios es fe. Fe es Dios y Dios es fe. Y Dios a través de la fe te dio la gracia y te dio la verdad. Cuando tú vienes a Cristo, recibes todo el combo. Fe, gracia, salvación, vida eterna. Y la santidad viene incluido en todo eso. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Si queremos que la iglesia de Jesucristo crezca, debemos ser capacitados en fe. Que la fe confirme nuestra relación, nuestra credulidad y nuestro compromiso con Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis. Estoy concluyendo con esto. Amén. Primera de Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, verso 1. No quiero, hermanos, que ustedes vivan ignorantes. Ahí dice, no quiero que vivan ignorantes. Amén. Del verso 8 al verso 11 le dice, Dios nos ha dado dones espirituales. Y menciona los dones espirituales para que a través de esos dones espirituales tú reproduzcas la vida de Jesús aquí en la iglesia. Pero si no te enseñan fe. Es que yo no tengo la habilidad, pero tienes fe. Es que yo no tengo estudios teológicos, pero tienes fe. Es que yo no fui a un seminario bíblico, pero tienes fe. Es que yo no he estudiado para ser pastor, pero tiene los 9 dones espirituales. Tiene los 9 dones espirituales que eso van a hacer que reproduzcas la vida de Jesucristo aquí en la tierra. ¿A cuál instituto o universidad teológico fue Moisés? Ninguna. Cuando se presentó en el Mar Rojo, ¿qué le dijo Dios? ¿Y para qué me preguntas a mí, Moisés? Habla. Di a los hijos de Israel que sigan marchando. Y Moisés levantó la vara conforme escuchó de Dios. El Mar Rojo se abrió y los hijos de Israel pasaron en tierra seca. ¿Quién le dio instrucciones a Moisés? ¿En la escuela? Dios. Dios. Si tú quieres tener una vida de victoria, siempre escuches de Dios. Siempre escucha de Dios. ¿Cuántos aman a sus hermanas? Envíenles un beso. Pero confía más en Dios que en tu hermana, en tu hermano. Confía más en Dios. Tu hermana te puede dar un consejo de aprende su nivel, pero cuando tú vas a Dios, entras a la 4ª dimensión. En la 4ª dimensión nunca vas a fracasar. En la 4ª dimensión siempre vas a tener victoria. No importan las circunstancias. Yo tengo 9 hermanos y todos me dan consejos. Yo le digo, sí, hermana, sí, gracias, gracias. ¿Y qué hago? Yo voy a la presencia de Dios. Cuando yo le dije a mis hermanos, tenemos un grupo en WhatsApp. Cuando yo le dije a mis hermanos, me van a hacer esta cirugía, todos me aconsejaban y todos me decían, hermano, esto, sí, hermana, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Por qué? Porque yo hice como Dios me dijo. Cuando tú haces como Dios te dice, nunca vas a fracasar. Ni tú ni tu descendencia. Amén. Cuando tú haces lo que Dios te dice, tú y tu descendencia nunca van a fracasar. ¿Cuánto recibimos en esta mañana? Pónganse de pie. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo de Dios te siga hablando en nuestra vida.